un estallido que hizo vibrar el aire, y la bala salió del caño del arma con un destello. La bala cerraba lentamente la distancia de poco más de 1 metro, exactamente 136,5 centímetros, en este momento, pero el tiempo parecía alargarse a su alrededor. Se movía a una velocidad aterradora, cerca de 900 metros por segundo, lo que la hacía recorrer esa distancia en menos de 1,5 milisegundos. Sin embargo, su mente, que operaba a una velocidad sobrehumana, la percibía de una forma completamente diferente. Su cerebro, similar a una supercomputadora, procesaba la escena a una velocidad tan alta que podía ver la bala acercándose con una lentitud inquietante. Mientras la bala avanzaba a una velocidad casi instantánea para cualquier persona común, una fracción de segundo se estiró en su mente, transformándose en una eternidad. Podía ver con claridad la trayectoria de la bala, anticipando su impacto, directamente en el centro de su frente. Normalmente algo como esto no requería ni una pizca de su atención, pero ahora no podía hacerlo. La mayor parte de su atención estaba en lo que estaba haciendo: salvar a alguien. Era irónico. Él, que nunca había salvado o ayudado a nadie, ahora estaba más interesado en hacerlo que en salvar su propia vida. Era tan impropio de él, cuyo poder solo se había usado para lastimar a los demás. Pero ahora mismo, aunque fuera por un momento, aunque fuera en este momento, cuando su vida estaba a punto de terminar, una parte de él quería salvar a alguien más. Más específicamente, a la pequeña niña. Sí, una niña, una persona, alguien con identidad, con deseos y una personalidad increíblemente molesta. Eso era lo que ella era. No mentiría diciendo que era una muñeca sin valor. Mientras manipulaba de forma milimétrica su cerebro, podía sentir, podía intuir todos los recuerdos que estaba borrando. Él nunca existiría para ella. Y de alguna manera, eso lo aliviaba. La bala seguía avanzando, y él seguía calculando. Cada milímetro que recorría la bala era 1 milímetro más cerca de su destino final. Pero él no podía apartar su atención de la niña. Era como si su mente estuviera dividida en dos. Una parte luchando por sobrevivir, la otra luchando por salvar a alguien más. Y en ese momento, la segunda parte estaba ganando. A pesar de que su instinto de conservación le decía que tenía que apartar su mano, que tenía que dirigir una parte de su atención para salvarse a sí mismo, aún así se negaba. Hasta el último momento, su mano no se despegó de la frente de la niña. No lo haría. Podía sentir el calor de la bala, el aire desplazándose a su alrededor, el sonido ensordecedor que hacía al moverse a través del aire. Todo eso lo percibía con una claridad asombrosa. Cada detalle quedaba grabado en su mente, cada pequeña fracción de segundo se volvía eterna mientras analizaba la trayectoria, el impacto inminente y la desesperanza que lo rodeaba. Pero lo que más le llamaba la atención era la niña. Podía ver cada detalle de su rostro, un rostro que él había visto unas 10.000 veces. Más joven, más inocente. Alguien que aún no estaba del lado oscuro de esta maldita ciudad. Diferente a él. ¿Cómo podía sonreír? ¿Cómo podía actuar tan despreocupadamente cuando estaba al lado del bastardo que la mató 10.000 veces? Tal vez no entendía por qué alguien, un asesino como él, estaba arriesgando su vida por ella. Accelerator mismo era incapaz de comprender la dirección de sus pensamientos. Se había convencido de que no importaban, de que no eran nada. Pero ahora, en ese último instante, no podía apartar la vista de ella. Matar a 10.000, pero negarse a dejar morir a una sola. Porque ella era diferente a las demás. Incluso mientras pensaba esto, seguía manipulando su cerebro. Y mientras más continuaba borrando, más se daba cuenta de la increíblemente estúpida situación en la que estaba. No era más que un asesino tratando de jugar al héroe, un monstruo intentando redimirse con un solo acto de valentía. Y aún así, no podía detenerse. Se dio cuenta de lo patético que era, intentando tan desesperadamente salvar a esta mocosa, cuando fue él quien mató a más de 10.000 como ella, barriéndolas como si fueran polvo bajo sus pies. Ni siquiera lo recordaba bien. Solo eran números, meras estadísticas en su memoria. Pero ahora, por primera vez, podía ver lo que había hecho. No eran números. Eran personas. ¿Qué estaba esperando? ¿Qué esperaba lograr con esto? Redención, aceptación,
Algo más, algo que a pesar de su poder nunca había logrado alcanzar, o tal vez debido a ello nunca pudo. ¿Importaba realmente en este momento? No. No lo hacía, y tal vez nunca lo hizo. Pero aún así, se aferró a la idea. Solo un poco más y su pequeño e insignificante acto de heroísmo estaría completo. La bala impactó en su cabeza con un sonido seco y contundente. Sintió el choque atravesando su cráneo, perforando su carne y hueso como si fueran papel. Sintió la fuerza devastadora del impacto, sintió el estremecimiento en cada fibra de su ser. El dolor era sofocante, pero con él llegó algo más. La claridad. Solo un poco más. Cuando su cuerpo fue impulsado hacia atrás por la bala, cuando estaba a punto de atravesar su cerebro, lo logró. E inmediatamente calculó. Su poder, la razón por la que había sido temido y odiado, la razón por la que él mismo se había convertido en un símbolo de destrucción, se activó en el último instante. La fuerza de la bala se disipó. Pero mientras pensaba en esto, no pudo evitar preguntarse, ¿para qué? Miró al hombre que estaba frente a él, con los ojos inyectados en sangre y la pistola aún levantada en su dirección. Si ambos morían, esa mujer podría ayudar a la mocosa. Y en ese momento, se tomó una milésima de segundo más para calcular. No fue para salvarse. Fue para matar. El uso que siempre había dado a su poder. Antes de que su vista se volviera completamente negra, vio la frente del hombre estallar. Tal vez había enviado la bala con un poco más de fuerza. Escuchó el sonido seco de un cuerpo cayendo al suelo. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse, los sonidos se volvieron distantes, las imágenes borrosas. Sintió el frío abrazándolo, sintió su conciencia fragmentarse. Pero en sus últimos momentos, su mente se aferró a una sola imagen. Lastorder viviría. Qué patético, realmente pensé que podría empezar de nuevo salvando a alguien. Fue el último pensamiento que tuvo. Pero ya era tarde para preocuparse por eso. La oscuridad lo envolvió por completo. No hubo redención. No hubo paz. Solo el vacío absoluto. Y eso era más de lo que un bastardo como él merecía. Ella estaba completamente perdida. Llevaba una maleta con las pocas cosas que aún tenía. Algo de ropa, una libreta vieja y un pequeño crucifijo que llevaba en su cuello. Eso era todo lo que pudo tomar cuando la echaron de la iglesia donde había vivido. Desde que bajó del avión, y había salido a las calles de esta ciudad japonesa. Por horas por calles desconocidas, con edificios tristes y grises a su alrededor. El sol estaba alto, hacía mucho calor, y el asfalto parecía quemar. Estaba sudando, con el cabello pegado a la cara, los pies le dolían un poco. Intentó hablar con algunas personas para pedir ayuda o direcciones. Pero casi nadie la escuchó. Algunos la ignoraron, supuso que su manejo del japonés no era muy buena, en realidad era casi inexistente. Incluso hubo quienes cruzaron la calle para evitarla. Después de varios rechazos, dejó de intentarlo. Se sentía sola y cansada, así que siguió caminando sin rumbo, sin saber a dónde iba. Cuando ya no aguantó más, se sentó en una banca en un pequeño parque. Dejó la maleta a un lado y trató de calmarse, respirando profundo. Cerró los ojos, luchando contra las ganas de llorar. Sentía un nudo en la garganta y un peso en el pecho. Todo estaba muy silencioso, solo se escuchaban unos pocos pájaros y el viento moviendo las hojas. De repente, oyó un golpe seco, como si algo grande hubiera caído al suelo. Abrió los ojos rápido. El sonido venía de unos arbustos no muy lejos de donde estaba. Se levantó despacio, con cuidado, y miró a su alrededor. No había nadie más en el parque. Era raro, pero el lugar estaba vacío. Caminó hacia los arbustos con algo de miedo, pero también con curiosidad. Las plantas no eran muy altas, pero sí lo bastante gruesas como para tapar algo detrás. Se agachó y empezó a mover las ramas con las manos. No le importó ensuciarse. Dio unos pasos más y entonces lo vio. Una persona estaba tirada en el suelo, sin moverse. Parecía un hombre, por la ropa. Estaba boca arriba, con los ojos cerrados, y no reaccionaba. El cuerpo del chico yacía en el suelo, inmóvil. Tenía el cabello de color blanco y un hilo de sangre corría desde una herida abierta en su cabeza.
El contraste con su piel, que era tan pálida, que incluso era más blanca que la suya, aunque el color de su piel parecía un poco enfermo, hacía que la escena fuera aún más inquietante. Asia corrió hacia él sin pensarlo 2 veces. Fue un impulso, una reacción inmediata. No necesitó detenerse a considerar sus acciones. Porque cuando alguien está herido, cuando está en peligro, no debería hacer falta una razón para intervenir. Para Asia, nunca había sido necesario tener un motivo. Esa forma de pensar, esa necesidad de actuar incluso cuando no era conveniente, fue la misma que la llevó a ser expulsada de la iglesia. Pero si era completamente honesta consigo misma, incluso si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, lo haría igual. Volvería a actuar de la misma forma. Pero intentaría que las personas no salieran lastimados por su culpa. Se arrodilló junto al chico sin importar que su ropa se ensuciara. Mientras se inclinaba hacia él, 2 pequeños anillos brillantes aparecieron en sus dedos. Observó al chico más de cerca. Tal vez tenía su misma edad, o quizás era un poco mayor. Estaba muy delgado, como si no hubiera comido bien en mucho tiempo, y su piel, más pálida que la de cualquier persona que hubiera visto, hacía que la sangre que manchaba su rostro y cuello fuera aún más alarmante. Había algo frágil en él, como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Colocó sus manos cerca de la herida en su cabeza, sintiendo el calor de la sangre fresca manchando su piel. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a rezar en silencio. Una luz verde, suave pero brillante, comenzó a emanar de sus manos. Al principio era débil, un destello apenas visible, pero fue creciendo en intensidad. Durante 10 largos minutos, se mantuvo así, concentrada, enfocando todo su poder y energía en curar la herida del chico. No se movió, no se distrajo, incluso cuando sus brazos comenzaron a temblar del esfuerzo. No se detendría hasta que la herida estuviera cerrada por completo. Finalmente, la sangre dejó de brotar. La piel del chico se cerró lentamente, dejando solo una ligera marca rosada donde antes había una herida abierta. Asia suspiró, agotada, pero aliviada. Se inclinó un poco más para asegurarse de que él seguía respirando. Cuando vio que su pecho subía y bajaba con dificultad pero de forma constante, no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Estaba vivo. Todavía tenía una oportunidad. Y aunque no sabía quién era, ni qué había pasado, Asia se prometió en ese momento que no lo dejaría solo hasta asegurarse de que estaría bien. En ese momento, ella sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado, más frío. Como si el ambiente mismo reaccionara a algo invisible, algo que no podía entender pero que presionaba su pecho y la hacía temblar. Levantó los ojos, confundida, y vio cómo comenzaban a caer plumas negras a su alrededor. Eran suaves, flotaban con lentitud, como si el tiempo se hubiese desacelerado. Eran negras como la noche, oscuras como un presagio. Asia las observó descender, sin comprender del todo lo que ocurría. Cuando alzó la vista, se encontró con una figura parada sobre la rama de uno de los árboles cercanos. Era una niña. No parecía mayor que ella, pero había algo en su expresión que imponía respeto. Tenía el rostro fruncido con evidente molestia, como si ver a Asia ahí fuera una carga. La niña tenía el cabello rubio recogido en 2 coletas, y sus ojos azules brillaban con intensidad. Aunque era más baja que Asia. Su atuendo era un vestido negro con detalles blancos, adornado con un moño en la parte delantera de la cintura. En su cuello llevaba otro moño, del cual colgaba una joya verde que reflejaba la luz de forma inquietante. Llevaba calcetines blancos hasta los muslos y zapatos negros brillantes. También tenía un gran lazo negro atado en el cabello. En serio, mira que llegar tarde en tu primer día y obligarme a salir a buscarte, dijo la niña con tono de fastidio, cruzándose de brazos mientras miraba a Asia. Sus ojos, cargados de molestia, pasaron de la joven monja a la persona tirada en el suelo. La visión de ese cuerpo le trajo recuerdos desagradables. Su presencia le resultaba familiar de una forma incómoda. Ya que te encontré, vamos. Te llevaré a la iglesia, dijo la niña con un suspiro. Asia la miró con sorpresa, aún de rodillas junto al muchacho herido. ¿Usted es, amiga de Reinaré?, preguntó con duda. Algo así, respondió la niña, aunque la verdad era que más que una amiga, era una subordinada. Su nombre era Mitelt,
pero no sentía la necesidad de presentarse con demasiada formalidad. De todas formas, apresúrate. No podemos dejar que los demonios de este lugar noten nuestra presencia. Asia se levantó lentamente, pero antes de alejarse, miró al chico en el suelo. Su rostro estaba manchado de sangre, pero aún respiraba, aunque de forma débil. ¿Podemos llevar a esta persona con nosotras?, preguntó, juntando las manos como si hiciera una plegaria, con un tono suplicante. Mitel la miró con fastidio, luego giró los ojos hacia el chico herido. Oye, no tienes que recoger toda la basura que encuentras en el camino, resopló con desprecio. Él no es basura. Es una persona. Está herido. Por favor, ayúdelo, insistió Asia, sin bajar la mirada. Mitel frunció el ceño. Claramente, la petición le molestaba. No le gustaba desviarse de sus objetivos, y mucho menos cuando se trataba de algo que consideraba innecesario. Observó a la monja, esta pobre chica que había sido abandonada por su propia iglesia, usada por Reinaré como una herramienta. Era triste, pensó, lamentable incluso. Y ahora, ahí estaba, pidiéndole ayuda con un chico que probablemente no significaba nada. La miró durante unos segundos más, sin decir nada. Luego suspiró, resignada. ¿Realmente quieres llevarlo con nosotros?, preguntó al final, en tono cansado. Asia asintió con firmeza. Había decisión en su mirada. Mitel bufó suavemente. Reinaré se enojaría, sin duda. O quizás no. La verdad, nunca podía saber con certeza lo que pasaba por la cabeza de esa mujer. Pero si Asia estaba tan decidida, bueno, quizá valía la pena intentarlo, aunque solo fuera para ver qué pasaba después. Cuando abrió los ojos, Accelerator estaba desconcertado. Se supone que eso no es algo que los muertos pueden hacer. Definitivamente debería estar muerto. Lo último que recordaba era una bala volando directo hacia su frente, y él, con una terquedad casi estúpida, negándose a apartarse. Todo por proteger a esa mocosa. Fue esa decisión, y esa bala, lo que debería haberle costado la vida. Pero aquí estaba. Vivo. Respirando. Y, de alguna manera, eso no lo hacía sentir mejor. Lo primero que hizo al incorporarse fue llevar una mano a su cabeza. Se detuvo al sentir algo rugoso. Era una venda, ajustada firmemente alrededor de su frente, justo en el lugar donde le había dado la bala. Frunció el ceño. Con un leve movimiento de sus dedos, la venda se deshizo en pedazos que cayeron suavemente a su alrededor. Luego, llevó los dedos a la zona del impacto, tocando con cuidado. Esperaba encontrar una herida abierta, un cráter en su cráneo, pero solo sintió una ligera cicatriz, apenas perceptible al tacto. Volvió a revisar, incrédulo. Esa cicatriz era real, pero no tenía sentido. No después de lo que había pasado. No después de una herida que, sin duda, debería haber sido mortal. Confuso y algo irritado, hizo lo que le pareció más lógico. Se revisó a sí mismo. Analizó su flujo sanguíneo, los impulsos eléctricos recorriendo sus nervios. Le tomó apenas un segundo revisar sus vectores internos. Todo parecía en orden. Casi todo. Había un leve dolor detrás de sus ojos, una punzada incómoda, pero probablemente era solo fatiga. Nada indicaba un daño cerebral grave o una secuela de haber recibido un disparo directo en la cabeza. Antes de que pudiera seguir procesando lo imposible de su situación, la única puerta del lugar en el que estaba se abrió con un chirrido suave. Una monja entró. Accelerator giró el cuello hacia ella. La chica tenía ojos de un color verde esmeralda y un rostro joven, más joven de lo que él esperaba. Parecía tener su edad, o tal vez un poco menos. Al verlo despierto y sentado, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y miedo. La bandeja que llevaba en las manos cayó al suelo con un golpe sordo, y la taza que había sobre ella se rompió en 1000 pedazos. Aún así, la joven se acercó. Dio pasos lentos y temblorosos, pero firmes. Se detuvo frente a él y comenzó a hablar con una voz suave. Accelerator frunció el ceño de nuevo. No por lo que decía, sino por el idioma. Estaba balbuceando en inglés. Él cerró los ojos por un momento. Su mente, aunque confundida, seguía funcionando a un nivel que superaba al del resto del mundo. Ajustó su comprensión del idioma, alineó sus pensamientos y finalmente pudo entenderla. ¿Estás bien?,
¿Necesitas algo? Las palabras de la chica iban en esa dirección, cargadas de una preocupación sincera. Su voz era suave, temblorosa, pero claramente genuina. Accelerator frunció el ceño por un momento, incómodo con la situación, y respondió con voz ronca. ¿Dónde estoy? Su voz salió más áspera de lo que esperaba. La chica lo notó de inmediato y, sin dudar, tomó un vaso con agua que estaba sobre la mesa cercana. Se apresuró a llevárselo, pero antes de dar siquiera 2 pasos, tropezó con una esquina de la alfombra y cayó al suelo. La escena fue torpe, casi ridícula. Su falda se levantó de manera poco decorosa, y, por accidente, dejó al descubierto su ropa interior. Accelerator apartó la vista con un suspiro molesto. Cerró los ojos por un segundo, intentando ignorar el absurdo del momento. Luego, sin decir palabra, retiró las sábanas de su cuerpo y bajó de la cama con cierta rigidez. Todavía estaba algo débil, pero podía mantenerse en pie. La chica, avergonzada, se levantó torpemente, recogiendo la bandeja caída. Lo siento mucho, iré por más agua, dijo mientras se ponía de pie, su voz apenas un susurro mientras caminaba hacia la puerta con pasos inseguros. Detente. La voz de Accelerator fue seca, firme. No una petición, sino una orden. La chica se congeló al instante, en medio del camino, y lo miró con timidez, sin saber qué hacer. Dime dónde estoy, repitió el albino, su tono más neutral esta vez, aunque aún cargado de tensión. Ah, estamos en una iglesia, respondió la joven, titubeando un poco. Accelerator contuvo el impulso de rodar los ojos. No necesitaba saber el tipo de edificio. Eso era obvio. Necesitaba ubicación. ¿Y, en qué ciudad está esta iglesia? Creo que esta ciudad se llama Kuo, respondió ella, insegura. Su acento delataba que no estaba completamente familiarizada con el idioma, y los nombres japoneses no eran fáciles de recordar si solo los habías escuchado unas pocas veces. El cuerpo de Accelerator se tensó. Su mente procesó la información como una alarma encendida en medio del silencio. ¿Qué dijiste? Preguntó de nuevo, con más urgencia. Sí, creo que la ciudad se llama Kuo, repitió la joven, esta vez con un poco más de seguridad, aunque aún con cierta duda en su voz. Accelerator frunció el ceño con fuerza. Esa respuesta no solo era inesperada, era alarmante. Inquietante. Algo no encajaba. No solo estaba vivo, lo cual ya de por sí era un milagro, o una imposibilidad lógica, sino que ahora descubría que, de algún modo, estaba fuera de Ciudad Academia. Muy lejos. Lo bastante como para no poder entender qué demonios estaba pasando. ¿Estamos en Japón? Preguntó, solo para confirmar. Pero luego recordó que la chica le había hablado en inglés, y además, su apariencia no era la de alguien japonés. La joven asintió con la cabeza, sin decir palabra. Eso no era lo que Accelerator esperaba. Llevó una mano a su frente y comenzó a masajearse con lentitud el entrecejo. Definitivamente no tenía idea de dónde estaba, y cualquier ciudad japonesa que no fuera una metrópoli famosa se le escapaba por completo. Volvió a mirar a la monja, que seguía de pie cerca de la puerta, como esperando que le hiciera más preguntas. No importaba cómo lo analizara, esa chica claramente estaba cuidando de él. Y si lo había encontrado y lo había traído hasta allí, probablemente sabía mucho más sobre su situación de lo que estaba diciendo. ¿Cómo acabé en este lugar de mierda? Escupió Accelerator mientras clavaba la mirada en la chica. Ella se tomó un momento antes de responder. Luego, con voz suave, comenzó a contarle lo que había pasado. Le explicó cómo lo había encontrado tirado, sangrando, inconsciente. Cómo había intentado curarlo usando su don. Cómo lo había traído hasta la iglesia. La expresión de Accelerator no cambió mucho durante el relato. Sin embargo, sus cejas se fruncían más con cada frase. ¿Tú me encontraste y me curaste? Preguntó, solo para confirmar, como si necesitara oírlo de nuevo. La chica asintió una vez más, con una ligera sonrisa que parecía tímida pero convencida. Ayudar a alguien con un agujero en la frente, y tomarse todas las molestias para arrastrarlo hasta un lugar seguro, eso no era algo que muchas personas harían. Accelerator no pudo evitar decir lo que pensaba. Eres estúpida, soltó. Lo dijo como si fuera una pregunta, pero claramente era una afirmación.
Aunque él mismo conocía la respuesta mejor que nadie. Ese tipo de acciones eran las que tomaban las personas buenas, las que se metían en problemas por preocuparse demasiado. Para alguien como él, ese tipo de decisiones eran absurdas. La lógica que él usaba decía que debías ignorar a los demás, porque su vida o su muerte no era tu problema. No te afectaba. Punto. Y aún así, tuvo que reconocer, muy a su pesar, que si ella realmente lo había salvado, entonces tenía una deuda con esta monja de mierda. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención no era eso. ¿Cómo me curaste?, preguntó finalmente, sin rodeos. La chica lo miró, dudó un momento, y luego levantó las manos con delicadeza. Frente a sus dedos, comenzaron a brillar dos pequeños anillos de luz verde. Su voz fue apenas un susurro. «Es un don que Dios me regaló», murmuró, aunque Accelerator casi pudo ver un destello de tristeza en sus ojos. Claro que incluso si la tristeza hubiera sido más clara, él todavía no preguntaría al respecto. Accelerator observó en silencio. Aunque su expresión apenas cambió, estaba, sin duda, sorprendido. Aunque no lo mostrara, ella claramente no era una estudiante de Ciudad Academia. Así que, ¿cómo era posible que tuviera ese poder? Decía que era un regalo de Dios, pero para él, lo más probable es que fuera una habilidad Esper que se manifestaba bajo un enfoque distinto. Tal vez ella misma se convencía de que era un milagro, y esa creencia amplificaba su poder. Era una posibilidad lógica. Aunque tampoco le importaba tanto como para seguir preguntando. Curar no era lo que lo sorprendía. Lo realmente extraño era que ella fuera alguien completamente ajeno al sistema de Ciudad Academia y aún así poseyera ese tipo de habilidad. De todas maneras, murmuró Accelerator mientras llevaba una mano a su cabeza y comenzaba a observar con más detenimiento el lugar donde estaba. La habitación era pequeña, con paredes blancas y simples. Había una cruz colgada sobre la puerta, y un par de imágenes religiosas adornaban las paredes. Todo indicaba que estaba en una iglesia tradicional, lejos de cualquier avance tecnológico. Apretó los labios, molesto. Estaba lejos de casa, rodeado de desconocidos, y sin tener idea de cómo había sobrevivido. ¡Qué molestia!, pensó mientras se ponía de pie con esfuerzo, apoyando todo su peso sobre sus piernas adormecidas. Buscó sus zapatos, que estaban justo al lado de la cama, y comenzó a ponérselos. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente desde que me encontraste tirado como basura?», preguntó sin mirar a la chica. Ella lo observó con evidente preocupación antes de responder con voz suave. «Un día entero». El cuerpo de Accelerator se tensó ligeramente. No era una respuesta terrible, pero tampoco era buena. Perder un día completo, demasiadas cosas podían cambiar en ese tiempo. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Volver a Ciudad Academia y comprobar el estado del Astorder. No importaba lo que hubiera pasado ni por qué estaba ahí. Esa era su prioridad. Una vez listo, dirigió la mirada hacia la chica rubia que había estado cuidándolo. Lo normal sería decir gracias. Pero esas palabras eran demasiado pesadas, demasiado extrañas para alguien como él. «Te pagaré después», dijo finalmente, evitando mirarla directamente. Para alguien como Accelerator, decir algo así era ya un acto fuera de su personaje. Contradictorio, incluso. «¿Te vas?», preguntó la chica con un dejo de tristeza en su voz. Él solo le dirigió una breve mirada, y respondió. «No puedo seguir perdiendo el tiempo». «¿No necesitas algo?», insistió ella mientras se acercaba lentamente, con las manos entrelazadas frente a su pecho. Accelerator se detuvo justo en la puerta, con la mano apoyada en el marco. Giró ligeramente la cabeza hacia ella. «No», dijo con frialdad, y finalmente cruzó el umbral, saliendo de la habitación. Encontrar la salida no fue difícil. El interior de la iglesia era simple, sin complicaciones. Al salir, la claridad del día lo obligó a entrecerrar los ojos por un momento. Y entonces se dio cuenta. La chica no le había mentido cuando dijo que estaban en una ciudad llamada Kuo. Definitivamente, este lugar no podía ser Ciudad Academia. La iglesia estaba rodeada por un bosque denso, con árboles altos y viejos que se extendían por cientos de metros. Hacia el norte, el bosque se fusionaba con una montaña que se elevaba como una sombra imponente. Hacia el sur, sin embargo, se abría paso una ciudad.
No era una ciudad particularmente grande ni especialmente pequeña, pero tenía algo diferente. No se parecía en nada a Ciudad Academia. Las construcciones eran más bajas, más tradicionales, y en lugar de enormes edificios residenciales repletos de estudiantes, había viviendas tranquilas con jardines y autos estacionados afuera. Era un lugar hecho para familias. Un sitio donde la gente probablemente se conocía por nombre. Y eso le resultaba profundamente incómodo. A pesar de todo, comenzó a caminar lentamente por el sendero de tierra que lo alejaba de la iglesia y lo acercaba a la ciudad. Si seguía recto, llegaría al centro del pueblo. Al menos, eso era lo que suponía según la dirección de las casas y el flujo de autos. Necesitaba encontrar un cibercafé, una tienda, algo. Cualquier lugar donde pudiera usar una computadora o conseguir un mapa. Necesitaba saber dónde estaba exactamente, y sobre todo, cómo regresar a Ciudad Academia desde allí.